Al leer el resto de la historia de Abraham y de sus descendientes, de Isaac, Jacob, José, en el libro de Génesis, veremos que todas las historias son como una tragedia. En otras palabras, no fue nada fácil la vida o lo que tenían por delante. Siempre había dificultades, inconvenientes. Sin embargo, él tenía que depositar su confianza en aquel que le había llamado. Bueno, esto se debe a que los incidentes que le ocurrieron o que les ocurrieron a los descendientes de Abraham amenazaban estas tres promesas que Dios había hecho a Abraham. Bueno, estas tres promesas ya lo puntualizamos, ¿verdad? La promesa de la tierra, la promesa de la descendencia y la promesa de la bendición especial. Vamos a ver en cada contexto, primeramente, la promesa de la tierra. Abraham nació en Ur, acá vemos en el mapa, y él cuando fue llamado tenía que dejar su tierra y salir al lugar que Dios le mostraría. Vemos esto en Génesis capítulo 15, verso 7. Cuando Dios lo llamó por primera vez, Abraham se mudó con su familia, incluyendo su padre Taré. Pero cuando llegaron a Harán, ¿sí?, se establecieron allí hasta que su padre murió. Dios se volvió a aparecer entonces a Abraham y le dijo que se mudara. Abraham viajó a Canaán y empezó a vivir allí, en un lugar llamado Siquén. Acá vemos en donde había nacido, un tiempo donde vivió, después fue a vivir a Canaán, específicamente en Siquem. Aquí estamos observando en Génesis capítulo 12, verso 6, especificando el lugar donde estaba él viviendo. Luego, en el verso 10, hubo una hambruna, una situación difícil que obligó a que él abandonara ese lugar, esa tierra que Dios le había prometido, ¿verdad?, a él, a sus descendientes. Y Abraham se fue a vivir a Egipto, se convirtió en un vagabundo. Después Abraham regresó, pero cuando su esposa Sara murió, Abraham ni siquiera poseía una tierra donde enterrarla. Tuvo que comprarle un lugar para justamente enterrar a su esposa. Ahí viene la pregunta en este primer punto de esta bendición. ¿Podía Abraham confiar en que Dios le daría de verdad la tierra que le había prometido? Bueno, entonces estamos viendo la promesa de parte de Dios, la bendición de parte de Dios para con Abraham. Y vemos que Abraham tuvo diferentes circunstancias, dificultades en ese trayecto, en ese camino, dificultades que tienen que ver con su estadía, de salud, de provisión, ¿verdad? El fallecimiento tanto del papá como la esposa, y como mencionamos también la hambruna que hubo, y obligó a él a tomar decisiones. Dios estaba presente, ¿sí? Dios estaba acompañando, pero el hecho de que nosotros recibamos esta bendición de Dios no significa que no vamos a tener problemas. La idea de que si nosotros seguimos a Dios, que si seguimos a Dios no vamos a tener problemas, eso no es bíblico, porque la realidad es que sí hay dificultades. Lo interesante es que en esa dificultad, como decía el salmista en el Salmos 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está la diferencia. Abraham confió en Dios, salió confiando de que Dios iba a cumplir esa promesa de darle un lugar para él, para su descendencia. Entonces, esta situación primeramente vemos en la tierra o el lugar físico geográfico que Dios le había prometido. Pasó varias dificultades en cada paso que daba. Bueno, mencionemos ahora en cuanto a los descendientes. En cuanto a los descendientes. Bueno,
En Génesis 20 y 26, tanto la esposa de Abraham como la de su hijo Isaac terminan en el harén de reyes gentiles. ¿Cómo cumpliría Dios su promesa de que Abraham e Isaac podrían tener descendientes con sus esposas? Y si sus esposas tuvieran hijos con los reyes gentiles, ¿cómo iba a salvar a Dios a las mujeres y devolvérselas a sus esposos? ¿Cómo iba a garantizar Dios que Abraham e Isaac tuvieran hijos con sus esposas, ¿verdad? Sara y Rebeca? Acá tenemos entonces otra situación problemática. Dios eligió registrar estos relatos que encontramos en estos capítulos porque Él quería que viéramos que Abraham y sus descendientes tenían que preguntarse todos los días si podían confiar en Dios. Ellos tuvieron situaciones difíciles que apeligraban su vida, situaciones asombrosas, estrambóticas o extrañas que amenazaban la promesa de Dios de recibir esa tierra, como también la promesa de recibir descendencia y también, por supuesto, la bendición universal. ¿Podían confiar en que Dios cumpliría sus promesas? Nuevamente en este punto mencionamos que así como en la promesa de la tierra pasaron muchas dificultades, también en esta promesa de la descendencia vemos estas situaciones conflictivas que tuvieron que pasar Isaac como su padre Abraham. Entonces, el vivir la vida cristiana no significa un camino llano, un camino, vamos a decir, recto, significa que vamos a tener dificultades, tanto para escalar como para bajar, eh, porque siempre entre una y otra montaña hay valles, ¿verdad? Pero para subir la montaña también hay dificultades y en ese camino muchas veces tropezamos, pero lo importante es confiar en Dios, que Él está con nosotros y que Él tiene su propósito para nosotros, nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, ¿por qué no decirlo también para nuestra nación? Veamos más adelante en cómo avanza esto en cuanto a la descendencia. Bueno, en lo referente a los contratos o pactos que Dios había hecho, la Biblia informa tanto sobre las acciones de Dios como sobre las de la humanidad. De hecho, el nombre Antiguo Testamento significa antiguo pacto o antiguo contrato. Este incluye el pacto que Dios había hecho con Abraham. Al leer lo que Dios hizo con respecto a los pactos, Él quiere que veamos que Él es fiel a sus pactos, ¿verdad? Que Él es fiel al compromiso que Él asumió y que Él siempre interviene para garantizar que sería fiel al cumplimiento de sus promesas. Al ver su registro de fidelidad con respecto a sus promesas, Él quiere que veamos que podemos confiar en que cumplirá sus promesas para toda la humanidad, porque Él es un Dios que cumple con sus promesas. Estamos viendo que en cada promesa el hombre o la familia de Abraham pasó muchas dificultades. Pero ¿cuál es el propósito de esas dificultades? Que en cada una de ellas haya confianza en el Señor. De la misma forma, quizás hoy en día nosotros como familia o como matrimonio o como persona en el sentido individualmente pasamos dificultades, luchas, puede que tenga que ver con la salud, puede que tenga que ver con la economía o pueda que tenga que ver en dificultades intrafamiliares o amistades. Hay dificultades, pero qué bueno es que confiemos que Dios está con nosotros y por encima de esos problemas, por llamarlo así, Dios va a cumplir su promesa en nuestras vidas. Así como decía el salmista, ¿verdad? El salmista decía, el Señor cumplirá su propósito. Veamos
Para ir cerrando la idea, en este sentido, el reino del hombre frente al reino de Dios. Aquí la cuestión es la decisión que cada uno debe de tomar para decir, em, yo confío en Dios o no, yo confío en mí mismo, en el reino o en ese gobierno humano. Después del diluvio, la gente quería hacer una vida sin Dios, ajeno a Dios, ajeno a su palabra. En el relato de la Torre de Babel queda claro que la gente quería hacer lo que bien le parecía, lo que le apetecía. Su orgullo hizo que se centraran en ellos mismos, o en otras palabras, en nosotros, en la humanidad, solo en nosotros, no en Dios. Ellos no querían que Dios interfiera, ellos no querían que Dios se ocupara de sus vidas. Entonces, como dejaron a un lado la enseñanza, los principios, el consejo de Dios, el mandamiento de Dios, porque ellos tenían que ir y llenar la tierra. Sin embargo, ellos decidieron intencionalmente rebelarse y hacer una torre para que su propio nombre sea enaltecido y no sea enaltecido el nombre de Dios. Esta es la cultura y la mentalidad de la cosmovisión pagana, una mentalidad pagana o malvada que tienen las personas que están llenas de orgullo, personas que no reconocen su necesidad de Dios y creen que por sus propios medios ellos pueden obtener lo que quieran. Pero aún así sabemos cómo terminaron, ¿verdad? Fracasaron en su intento de hacerse de fama y no lograron alcanzar el cielo. Ahora, avanzando, aquí dice, en contraste, vamos a ver esa comparación con el gobierno de Dios. Creo que alguien tiene su micrófono encendido, yo no puedo ver ahora. En cambio, esto contrasta enormemente con lo que Dios hizo con Abraham. Fue Dios quien dijo que haría famoso a Abraham, no es al revés. No es que Abraham dijo, yo seré famoso, yo seré una gran persona, yo voy a hacer esto, lo otro, no. Fue Dios quien dijo, fue Dios quien prometió, ¿verdad? Dios prometió darle una gran reputación si Abraham confiaba en él. Y Dios también prometió bendecir a todas las personas a través de él, ¿verdad? A través de Abraham. Dios era el único que hacía el trabajo. Él llevaría esto a cabo, no Abraham, sus descendientes ni ningún otro ser humano. Dios quiere que veamos esta comparación de una forma muy clara. Ahora, ¿a qué comparación? O sea, ¿qué es lo que comparamos y con qué comparamos? El reino de Dios con el reino del hombre. Nosotros miramos el hombre siempre con sus ideas, siempre con su manera de pensar, dejando de lado lo que Dios establece, no queriendo que Dios se inmiscuya en sus planes o proyectos. El hombre piensa que por sus propios medios puede salvarse a través de sus obras. Y eso es lo que ocurrió en Babel, ¿verdad? Es un claro ejemplo. Y aquí leyendo Génesis, Génesis capítulo 11, versículo 4, nos damos cuenta claramente de en dónde estaba centrado el hombre, en él mismo. Dice, construyamos para nosotros. No dice, hagamos este monumento para, no sé, para hacer culto al Señor, para honrar al Señor. Ellos dijeron, para nosotros. Vamos, construyamos una ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Recuerden que Dios les había encomendado la tarea de dispersarse. Sin embargo, ellos ¿qué hicieron? Decidieron construir una torre gigante que llegue hasta el cielo y para justamente no hacer lo que Dios quiso que hicieran. Pero sin embargo, mirando en el reino de Dios, que está basado en su soberana decisión, basado en la gracia, Dios
salvaría al hombre, y él tomó la decisión de elegir a Abraham. Y aquí vemos el contraste, Génesis capítulo 12, en donde Dios decide qué hacer, en comparación a Génesis 11, donde el hombre dice qué hacer. El hombre dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, nosotros aquí, nosotros allá, nosotros vamos a ser famosos, no nos vamos a dispersar. Sin embargo, acá Dios dice, yo te mostraré. Se está dirigiendo a Abraham y dice a Abraham, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, serás de bendición para otros, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Entonces, el reino del hombre por un lado, el reino de Dios por otro lado. Cuando nosotros miramos el reino del hombre, nos damos cuenta de que el hombre es pecador, el hombre es limitado. Bueno, y hasta hoy en día hay personas que depositan su total confianza en el hombre. Sin embargo, si confiamos en el reino de Dios, en su palabra, en sus promesas, vemos que Él es un Dios confiable porque Él cumple su palabra. Él es fiel, Él es un Dios justo, Él es un Dios infinito, Él es un Dios soberano. ¿Qué significa eso? Que a pesar de estas circunstancias temporales, de pruebas en cuanto a la salud, la economía, las dificultades de la vida, vemos que Dios es soberano. Él sostiene nuestra vida. Él sustenta nuestra vida. Y podemos confiar en Él, porque Él es el que hace, Él es el que determina y Él encamina esa situación. La humanidad intenta salvarse ella misma, dando sentido y propósito a su vida sin Dios. Y por supuesto, mirando en todo el panorama de la Biblia, el hombre siempre fracasó por sus propios medios. Dios dice que Él es el único que nos salvará, ¿verdad? Y que nos dará sentido y propósito en la vida. Él puede hacer esto porque Él es Dios, Él es el creador, Él es el soberano. Como la parte agraviada, Él nos puede decir cómo ser reconciliados con Él. Él sabe cómo terminar con el mal para siempre y cómo restaurar a la humanidad, a la naturaleza, a un estado perfecto. Y para ayudarnos a confiar en Él, Dios hizo promesas y quiere que veamos que Él es fiel en el cumplimiento de ellas. Hoy en día seguimos viendo muchos planes para salvar a la humanidad y al mundo. Y aquí vemos como, por ejemplo, los científicos trabajan para erradicar problemas de salud y salvar el medio ambiente. Los políticos trabajan para resolver el crimen, la pobreza, problemas sociales, la injusticia social, y hacen todo lo que está en sus manos para abrir la puerta a la paz mundial y algún tipo de utopía en la que todo el mundo pueda ser feliz, o sea que es imposible. Los líderes religiosos hacen todo lo posible para idear formas de brindar paz interior. Este es el orgullo de la humanidad que piensa que es capaz de resolver el problema del pecado y restaurar el mundo a su estado perfecto. Intentan elaborar su propia versión de Babel. Podemos decir también que es la religión de Caín, ¿verdad? La religión en el sentido que el hombre siempre ha procurado por sus propios medios alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios por méritos propios. Sin embargo, Dios establece la manera y es por los méritos de Cristo que nosotros tenemos esa paz. Pero así como Dios hizo con Abraham, hoy Él sigue prometiendo esa reconciliación con Él si es que depositamos nuestra fe en Él. Él es el único que puede salvar. Ya hemos visto el,
el gobierno del hombre o el reino del hombre basado en sus obras, en sus ideas. Sin embargo, Dios establece la manera y es por gracia. La palabra gracia significa algo inmerecido. O sea, el hombre no se merece la paz, no se merece el perdón. Lo único que se merece es el castigo. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios decidió, eligió a Abraham. Y tras esta propuesta de testimonio de Dios para el hombre tiene dos opciones nada más. Puede ser no, no confiar en Dios y creer en el hombre, o decide creer en Dios, tener fe en Dios, así como lo hizo Abraham, confiar en Dios que Él cumple sus promesas. Y ahí viene la pregunta, esta pregunta. ¿Qué decisión tomaremos nosotros? ¿Vamos a confiar en el hombre que descarta a Dios? ¿O vamos a confiar en ese Dios quien ha elegido en este caso a un hombre, a Abraham, y que de su descendencia vendría el Mesías? Por supuesto, nosotros teniendo la escritura, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, sabemos que se refiere a Jesucristo, el Mesías. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estoy seguro, quienes estamos aquí ahora en línea y los que siguen este estudio, dicen, yo confío en Dios. Ahora, ¿cómo se demuestra eso en nuestra vida? En medio de las dificultades, seguir confiando en Dios. A pesar de enfermedades o a pesar de transitar en este camino, eh, como decía el salmista, y repito, ¿verdad? Aunque andes valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y podemos repetir eso confiando de que Dios está con nosotros y que su propósito se va a cumplir en nosotros. Qué interesante. Ahora, para cerrar esta lección, quiero hacer solamente lectura de estas preguntas, que la idea es hacernos reflexionar. En la primera dice, en vez de difundir su verdad al mundo, como ya había hecho previamente, ahora Dios eligió a un hombre y a su familia. ¿Para qué? Para que preservaran su historia y su verdad y para que luego llevaran su verdad de vuelta al mundo. ¿Por qué crees que Dios eligió obrar de esta forma? ¿Qué piensas de este plan? Algunos dicen, si Dios quiere salvarnos, ¿por qué no nos salva si Él es todopoderoso, si Él es soberano y que envíe sus ángeles y que nos lleve a todos a ese lugar que Él preparó, ¿verdad? Y algunos pueden pensar miles y miles de maneras de que Dios puede decidir salvar a todos si Él quiere. No, pero Él en su soberana voluntad eligió a un hombre. Pero para que esto pudiera encaminarse, esa persona tenía que confiar plenamente. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Confiar de que es Dios quien llama, quien es Dios, Él es el que sostiene y Él es el que va a cumplir con su promesa. Número 2, ¿qué opinas sobre los acuerdos legales que Dios hace con la humanidad? ¿Qué revelan estos contratos sobre Dios? Y podemos ver tanto en el contrato con Noé como en el contrato con Abraham, que él es quien firma ese contrato, con Noé, con el arco iris, y así también con Abraham. Y él promete y él asume esa responsabilidad de que él va a cumplir, de que ya no habría un diluvio universal, de que Abraham tendría esta bendición de tierra, descendencia y por supuesto esta bendición universal, de que su descendencia sería como la arena del mar, incontables, pero era necesaria esa confianza en él. Y por último, considera cómo Dios tiene sus planes para la tierra, la humanidad y la historia. ¿Cómo debemos responder cuando vemos
o experimentamos maldad, sufrimiento o injusticia? Qué interesante pregunta. ¿Cómo nosotros debemos responder? O sea, ¿cómo debemos reaccionar cuando vemos maldad, sufrimiento e injusticia? Esto no es nada nuevo porque hubo en el Antiguo Testamento y hasta nuestra actualidad. ¿Hay injusticia? Sí. ¿Hay sufrimiento? Sí. ¿Hay maldad? Totalmente. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Hay circunstancias difíciles? Claro que sí. Entonces, mirando a Abraham, ¿qué hizo él? Confió y continuó adelante. Dios cumple sus promesas. Dios hace posible todas las cosas. ¿Cómo guía nuestras acciones? Conocer el carácter de Dios y sus planes. Estas son preguntas más bien para reflexionar, tanto como familia o en forma individual, y ver que Dios es soberano. Yo puedo opinar, puedo dar ideas, pero lo que prevalece es su palabra. En la lección número 10 vamos a continuar estudiando a este personaje bíblico, a Abraham, el padre de la fe, el padre de la fe. Y bueno, oremos los unos por los otros y realmente nuestra fe en el Señor pueda crecer. Y para que esa fe pueda crecer es necesario que leamos su palabra, porque la fe viene por el oír. ¿Oír qué cosa? Oír su palabra, oír su palabra. Así que vamos a cerrar hasta aquí nuestra lección número 9 de Interconectados. La lección número 10 nos espera y para ello sugerencias, ¿verdad? Estar leyendo Génesis capítulo 17 y también capítulo 22. Terminamos entonces esta parte y luego nos volvemos a reunir.